Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Buenos días, otra edición de El Gigante de la Semana. Puede que usted esté escuchando la edición compilada, ¿no? Es decir, una de dos. Por algunas radios del interior y el exterior sale la edición general y en Radio Mundus a través de internet es probable que vaya saliendo, que usted escuche la edición compilada. Bueno, señores, damas y caballeros, vamos a comenzar esta edición semanal. Una edición semanal que tiene muchísimo, la verdad que en estos 7 días ha ocurrido de todo, ¿sí? De todo en la viña del Señor. En lo que refiere no solamente a la Argentina, ya que nuestro noticiero generalmente es bastante regional latinoamericano, tendríamos que, tener en cuenta el tema específico de la visita que el presidente Alberto Fernández hizo a México. Una visita que no es una más, es una visita bastante importante, podríamos decir, bastante definitoria, en cuanto a que se fortaleció el, digamos así, eje Buenos Aires-México. Ese eje que decíamos entonces busca, entre otras cosas, procura repensar la región latinoamericana. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y su par argentino, nos referimos a Alberto Fernández, debatieron de muchos temas, debatieron de temas que francamente hablan de no solamente un encuentro protocolar, sino que se hablaron de cuestiones latinoamericanas, de cuestiones regionales. Andrés Manuel López Obrador es alguien que tiene una importante decisión política, dirige la segunda economía latinoamericana, y esto no es menor. Y por supuesto tiene una clara posición que se empezó a consolidar incluso en alianza con Alberto Fernández, cuando entre los dos, recién electo Alberto, pero todavía no a cargo del gobierno argentino, le pidió a Andrés Manuel López Obrador, que disponía de las herramientas de un Estado, a hacerse cargo de la vida de Evo Morales, cuando la dictadura de Yanina Áñez dio el golpe de Estado en el altiplano. Decíamos entonces, ahí Alberto Fernández le pidió, porque claro, Mauricio Macri apoyaba el golpe en la Argentina, un régimen apoyaba al otro régimen, y fue gracias a la intermediación de Alberto Fernández con el apoyo estatal del gobierno mexicano que se pudo salvar la vida de Evo Morales. Evo Morales primero se asila en México y luego, cuando Argentina vuelve a la democracia en diciembre del año 2019, se asiló en la Argentina hasta que volvió la democracia en Bolivia. Entonces allí ya nació una amistad, incluso ambos son fuertes impulsores, cabezas bastante visibles del Grupo de Puebla. Es decir, hay una alianza casi de hecho que nadie puede dejar de reconocer. Esto ha llevado que incluso esta alianza se ha fortalecido durante la pandemia, entre otras cosas. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador agradeció que Alberto Fernández, que fue quizás después de Bielorrusia, fue el primer país, la Argentina, que reconoció a la Sputnik V. Entonces, por supuesto, esto es muy reconocido, muy agradecido inclusive por Vladimir Putin, y entre otras cosas, hizo la gestión, el puente necesario para que el gobierno mexicano tuviera una atención rápida sobre lo que ahora es la fuerte demanda sobre la vacuna rusa, que se ha convertido en la vacuna más difundida, en la más importante del mundo. Entonces decíamos, esta gestión que hace Alberto Fernández directamente con Vladimir Putin le dio un orden de prioridad a México que los mexicanos están agradeciendo. Vamos a escuchar una parte de Andrés Manuel López Obrador, que todas las mañanas da una conferencia de prensa. Habla muy despacito, habla muy tranquilo,
bueno, tiene una altísima audiencia en internet, 100.000 personas ven sus videoconferencias todos los días. Vamos a escuchar un tramo del presidente mexicano. La visita, recordemos, de Fernández justamente a México es en el marco del 200 aniversario de la Declaración de Iguala, o lo que fue justamente la Declaración de la Independencia de la Nación Norteamericana. Vamos a escuchar entonces a justamente primero Andrés Manuel López Obrador. Llegaron ayer. Agradecer mucho a Alberto por su apoyo en todo lo relacionado con las vacunas. Hay dos acciones que nos han ayudado mucho de parte del gobierno de Argentina. Una es el trabajar de manera conjunta para la elaboración, el envasado de la vacuna AstraZeneca. Lo que pudo constatar Alberto ayer, cómo se están envasando estas vacunas, millones de dosis a partir de abril, desde el principio de abril, una vez que se termine todo el trámite para constatar la calidad de la vacuna, que de antemano sabemos es una muy buena vacuna, ya vamos a disponer de millones de dosis para América Latina. Y esto se logró por gestiones del presidente de Argentina. Bueno, obviamente que esta presencia después fue agradecida por el propio ministro de Salud de México, quien dijo que gracias a Alberto Fernández se logró el puente también con la Sputnik V. Recordemos que Argentina fabrica la vacuna denominada de Oxford, donde justamente el laboratorio AstraZeneca lo fabrica en Argentina, se envía a México donde se envasa y desde allí se va a distribuir a toda América Latina. Importante, la pandemia ha sido casi como una causal de fortalecimiento de la alianza entre Argentina y México. Vamos a ver ahora lo que decía Alberto Fernández, muy importante sobre todo cuando agradece y mucho que México ha sido siempre receptor de los exiliados argentinos. Nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández, entre los que recibió la vacuna indebidamente. Bueno, acá el presidente está haciendo un baño en salud. Recordemos que cuando viajó hacía poco más de 48 horas que había tenido que despedir quizás al ministro con mayor peso político dentro del gabinete, que era Ginés González García, a quien le pidió la renuncia a raíz de esa confesión increíble de Horacio Berbisky, de que había una especie de canal medio, digamos así, irregular, como dice Alberto Fernández, de vacunación para determinados personajes. En ese vuelo y en ese día, Alberto Fernández, de este vuelo a México, que era de 4 días, bajó a Eduardo Valdés y a Jorge Tayana. Son el senador y el diputado, mejor dicho, diputado es Valdés y el Tayana es el senador, de mayor peso político en el Parlamento también. Los bajó del avión. Y esto, por supuesto, bueno, puede llegar a tener sus consecuencias. Así que, digamos, lo que hablaba acá Alberto Fernández es que de esos supuestos 70, lista que ha revisado ahora Carla Bisiotti,
la flamante ministra de Salud, quien también tiene COVID. Ahora, ella no estaba vacunada porque tiene una enfermedad que exige medicación permanente, nos informó cuál, y ella no puede ser vacunada con las vacunas anti-COVID. Decíamos entonces que el presidente explicaba que no son 70 irregulares, sino que en realidad hay algunos que se vacunaron, como por ejemplo gobernadores, sin tener 70 años, y algunos intendentes y algunos funcionarios, para que justamente se terminara esa desconfianza que la derecha metía sobre la vacuna de origen ruso. ¿Sí? Como diciendo, ven, nosotros nos vacunamos, está todo bien, pueden vacunarse ustedes. Ese fue un poco el criterio. Y otros son personajes de Estado que necesitan vacunarse, porque su no función puede generar problemas, como por ejemplo ahora la ministra de Salud, que por una enfermedad previa no puede vacunarse, y bueno, fíjense, está afectada, apenas acaba de asumir. Este es el tema que, digamos, quiso aclarar. Obviamente todo el tema estaba muy, muy candente en el viaje a Alberto Fernández. ¿Había alguna otra parte de la pregunta que hablaba? ¿Cómo? Bueno, nosotros, la interpelación es una facultad del Congreso, no es un tema mío, es un tema que decide el Congreso. Bueno, he ordenado, ayer hablé con Carla, hablé antes de ayer, perdón, antes de partir, le di orden de que dé la lista de las personas que aparentemente recibieron esa vacunación salteando protocolos. Vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron personas, y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente. Clarísimo. Más claro, echarle agua realmente lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Bueno, México y Argentina no solamente firmaron acuerdos, por ejemplo, va a volver a ingresar carne argentina. No se dieron cifras, pero bueno, no se olviden que hace 30 años México no compra carne argentina, compra carne a Uruguay. Vuelve a entrar entonces la carne de nuestro país. Y un tema muy importante, firmaron un acuerdo aeroespacial para el desarrollo regional, o sea, latinoamericano, independiente en ciencias del espacio. Atención, no es un dato menor, incluye satélites, lanzamiento de cohetes. Argentina es uno de los 9 países más desarrollados en el área. Y México quiere ingresar, y no se está descartando que la unión de los dos países permita una cobertura geoestratégica mucho más amplia de la que ahora hacen, por ejemplo, los ARSAT, ¿sí? Recordemos que Mauricio Macri frenó el ARSAT 3, que iba a ser justamente lanzado para orbitar Norteamérica. Lo primero que hizo Mauricio Macri fue parar ese proyecto, porque cómo le iban a tocar a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, eso puede tener algunas derivaciones posteriores. Recomendamos estar atentos a nuestro sitio de internet ped.com.ar, PED, ¿sí? Pensamiento Estratégico Digital, donde seguramente vamos a hablar del tema. Vamos a seguir con esto. Las vacunas se fueron convirtiendo de a poco en un tema de escándalo. El macrismo le dio, por ejemplo, en la capital federal y en Jujuy, vacunas a los privados. Concretamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le dio vacunas a las prepagas. Vacunas que compraba el Estado Nacional eran trasladadas ¿a dónde? Eran trasladadas a justamente la administración privada, lo cual obviamente es inconcebible porque se lo daban a sus afiliados. Esto quiere decir quienes tenían acceso a una medicina privada, obviamente tenían la posibilidad de acceder a la vacuna, lo cual es una auténtica barbaridad. Bueno, un juez y un fiscal macrista, lo cual implica que acá no va a pasar absolutamente nada. Ariel dijo el juez, y escuche bien el fiscal, Carlos Stornelli, quien hizo una organización mafiosa, quien extorsionadora para poner presos políticos. Ese es el fiscal. Bueno, conclusión, están investigando a Fernando Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta. Entre macristas no se van a pisar el poncho y acá no pasa nada.
Organización Mundial de la Salud espera, Raúl, con el audio. Vamos a escuchar qué dice al respecto de este tema del COVID la Organización Mundial de la Salud. Ahora sí, adelante, señora locutora. La Organización Mundial de la Salud dio la bienvenida a la resolución aprobada este viernes por el Consejo de Seguridad que pide el cese al fuego de todos los conflictos armados para permitir la vacunación contra el COVID-19 en zonas de conflicto, pero dijo que el órgano podía hacer aún más para ayudar a acabar con la pandemia. La resolución redactada por el Reino Unido pide a todos los Estados miembros el acceso equitativo a las vacunas. También solicita financiar la iniciativa COVAX, así como incluir a los refugiados en los programas de vacunación de cada país. Según ha informado la misión británica ante la ONU, el documento ha sido copatrocinado por más de 110 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Escuchamos al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Voting for vaccine equity is important. Estoy contento de que el Consejo de Seguridad haya votado a favor de la equidad en las vacunas, pero si queremos soluciones prácticas, entonces hay que tomar en serio la exención de propiedad intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay voluntad política. Votar por la equidad es importante y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos para aumentar la producción, la vacunación y acabar con este virus lo antes posible. Apenas 12 horas después de esta declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aplaude justamente la Organización Mundial de la Salud, bueno, Estados Unidos bombardeó una región de Siria, por lo cual, en definitiva, estamos ante la ridiculez de decir algo y terminar haciendo otra cosa. Es decir, el régimen de Joe Biden fue quien bombardeó, como decíamos entonces, algunos poblados sirios con la excusa de estar bombardeando a grupos irregulares iraníes porque supuestamente algunos soldados suyos habían sido atacados en Irak. ¿Qué hacen en Irak? ¿Qué hacen en Siria? ¿Qué les importa el tema de Irán? ¿Dónde? O sea, Estados Unidos está fuera de su lugar. Pero bueno, eso es lo que está allí. Seguimos con la región, perdón la carraspera. Seguimos con la región. Recordemos que, entre otras cosas, en Ecuador, un motín carcelario provocó cerca de 85 muertes oficialmente hablando. Se está hablando que el número podía ser varias veces superior. El motín en las unidades carcelarias donde el gobierno, el régimen de Lenín Moreno las ha hacinado, los ha desatendido y los ha dejado a su arbitrio. La cantidad de muertos por COVID en las cárceles ecuatorianas es importantísimo. Bueno, obviamente es un tema que en ese caso pareciera que las Naciones Unidas, que la OEA, no le importa. Y ya que hablamos de la OEA, para las próximas elecciones de El Salvador, la OEA, con el auténtico mamarracho que es Luis Almagro, bueno, había designado como veedora de esas elecciones, ¿saben a quién? A María Eugenia Vidal. Increíble. María Eugenia Vidal, quien tuvo aportes truchos para las elecciones, quien intentó trampear las elecciones, quien hizo fraude, bueno, ¿saben qué? Era la veedora. No nos sorprende nada, ¿no? Luis Almagro es un auténtico mamarracho de Washington y María Vidal obviamente era designada. El gobierno argentino objetó la designación de María Vidal en ese puesto. Tiene causas abiertas por aportes truchos para su campaña. Jamás podría ser una observadora ética. Ojo con El Salvador, donde el régimen quiere mantenerse en el poder. Estamos en Radio Mundus, este es el gigante de la semana. Probablemente se esté escuchando la edición compilada que sacamos por Radio Mundus. Este programa se emite en su versión completa en más de 20 emisoras a lo largo del mundo. Vamos ahora a otra información que nos lleva justamente a la Argentina nuevamente. Se firmó la paritaria nacional docente, un logro que se le debe evidentemente a este gobierno en tanto y en cuanto había sido desarmada por el régimen de Mauricio Macri. Todos los 5 sindicatos con representación nacional firman la paritaria nacional docente, que es
un número testigo de referencia. Por debajo de eso no debiera haber ningún docente. Vamos a escuchar al polémico ministro de Educación, Nicolás Trota. Conectividad que va a ser de 710 pesos adicionales a partir de ese mes. El incentivo docente en el mes de septiembre se va a aumentar a 2.830 pesos y el componente de conectividad de 710 pasará a 1.000 pesos. Eso implica un compromiso del Estado Nacional de inversión solo en esos dos componentes de 10.800 millones de pesos a lo largo de este 2021, que también refleja el fuerte proceso de recuperación de la inversión educativa que se ha visto reflejado en el presupuesto 2021. Al mismo tiempo se ha debatido y se ha conversado con el presidente y el compromiso de nuestro gobierno nacional a partir de lo que es el proceso de vacunación de nuestros maestros y maestras, poder iniciarlo la semana próxima. Está abierta la inscripción de nuestros maestros y maestras a partir de la aplicación que ha llevado adelante el Gobierno Nacional e invitamos a todos los docentes a poder inscribirse. A partir de esa inscripción se van a desplegar todas las decisiones logísticas que permitan la más rápida vacunación, porque creemos que eso es una herramienta no solo para cuidar a nuestros maestros y maestras, sino también para fortalecer la presencialidad cuidado. Y como ha hecho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconocer el enorme compromiso de toda nuestra comunidad educativa, de los docentes en particular, y agradecer a CETERA, UDA, SADOP, AMET y SEA, las 5 organizaciones sindicales, el compromiso de participar en esta instancia tan importante como es la paritaria nacional docente y seguir trabajando para garantizar el derecho a la educación en este momento tan particular que todavía implica la pandemia del COVID, a partir de este proceso de regreso seguro a las aulas, que implica, por supuesto, el cumplimiento de los protocolos federales en todas las escuelas de nuestro país. Seguramente el ministro se mueve por despachos alfombrados. Podemos certificar nosotros que ya van 15 días en institutos privados y en 10 días en los otros días. En otros tipos de instituciones no se cumple ningún protocolo. De hecho, solo la Ciudad de Buenos Aires ya tiene 380 burbujas infectadas. La verdad de la cuestión es que cuando un alumno o un docente se infecta, ese docente o ese alumno dejan de ir, pero el resto de las autodenominadas estúpidamente, porque no se cumple nada, burbujas sigan concurriendo, a como dé lugar, no importa. Y pedagógicamente es un fracaso total. Pedagógicamente es un fracaso total. Va a ser mucho más difícil que justamente la digitalización, donde se debiera conectar a quienes están quedándose, digamos, con problemas. Pero no se debe inventar, acá no hay ningún tipo realmente de validez pedagógica. Esto es capricho político, tanto de la derecha como del gobierno nacional, no sirve para nada, el docente va al muere y no jodamos. Lo importante es que estén dentro de las aulas a como dé lugar. Y si se muere un docente, bueno, ya está, eso pareciera que no le importa a nadie. Bueno, nos vamos yendo. Ustedes saben la continuidad informativa. Dentro de una semana sale el número 100 de nuestra revista Ecoinformativo. 100 en formato digital, ¿no? Por supuesto. Ya hay muchos números más que han salido en forma impresa. La operación técnica, Raúl de Sousa, el equipo periodístico, Andrés Pescara, Raúl Azambloc, Parley Simpson. Nos estamos yendo. Esta es la edición compilada semanal del Gigante de la Semana. Mi nombre, Daniel Docampo Espada. Nuevo Mundos Net, Radio. Chao. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Montrus.